Bueno, vamos a empezar la clase también. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, listo. Para hoy, entonces, continuando con el contenido, tenemos que hablar del sistema óseo o de osteología o nuestro sistema esquelético. Vayan encendiendo las cámaras, por favor, excepto los que no puedan por algún motivo, pero de lo contrario, por favor, tengan las cámaras encendidas. Y hoy empezamos entonces con las presentaciones. Y empezamos con Yamil. Yamil, ¿tienes el tema listo? Sí, profe. Bueno, yo acá voy a habilitar para que pueda compartir la pantalla suya con nosotros. Y cuando quiera empezar, lo puede hacer. Vale, profe. Háblame ya. Listo, profe, es que me queda grande la tecnología. Bueno, profe. Ya, listo, puedo arrancar. Por mí, no hay problema. Qué pena, no lo escuché, profe, no lo escuché. Sí, podré ya iniciar. Sí, sí, puedes empezar, no hay problema. Listo, profe. Bueno, compañeros y profe, les voy a exponer sobre el sistema óseo. Acá tenemos una imagen del esqueleto humano que está formado de la siguiente manera. Está formado por un cráneo, por las costillas, acá por los miembros superiores, la columna vertebral, la cintura pélvica y por los miembros inferiores. Acá, los huesos son órganos duros y tienen como función... espérame, un minutito. Los huesos son órganos duros y tienen como función darle soporte al cuerpo, darle protección y también le dan la forma al cuerpo. Y dentro de los huesos encontramos la hematopoiesis, que es la encargada de hacer sangre dentro de la médula ósea. Y tenemos la clasificación de los huesos. Los huesos se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican en huesos largos, en cortos, planos y los irregulares. En los huesos largos tenemos un ejemplo como el fémur, que es un hueso largo y que tiene dos epífisis, la epífisis distal y la epífisis proximal. Y en los huesos cortos tenemos un ejemplo como este hueso, que es el hueso del talón, que es un hueso corto. En los planos tenemos la escápula, que sería una forma de un hueso plano. Y en los irregulares encontramos las vértebras, serían huesos irregulares.
El cuerpo humano, en el cuerpo humano existen 206 huesos que están distribuidos de la siguiente manera. Encontramos 8 huesos en el cráneo. Tenemos un frontal, tenemos un occipital, que quedaría la parte de atrás del cerebro. Encontramos el hueso esfenoides y el etmoides. Encontramos 2 huesos temporales, que serían los 2 huesos acá en la parte de la sien. Y encontramos 2 huesos parietales. Estos serían los 8 huesos del cráneo. En la cara poseemos 14 huesos que están distribuidos también en 2 nasales, tenemos 2 maxilares superiores, tenemos 2 cigomáticos, 2 lagrimales o unguis, tenemos 2 palatinos, 2 cornetes, encontramos la mandíbula y un gómer. Esos serían los 14 huesos de la cara. Y en el oído tenemos 6 huesos. Serían 3 por cada oído. Y estarían de lo exterior a lo interior de la siguiente manera. Encontramos el martillo, el yunque y el estribo. Que serían de 3 de cada lado, encontraríamos los 6 huesos de los oídos. Y tenemos también el hueso hioides, que es el que va suspendido entre el cuello y el tórax, la parte del cuello y el tórax. Ese sería el hueso hioides, que no está suspendido, no, ese es el único hueso que no se encuentra articulado con ningún otro. El hueso hioides. Encontraríamos también 26 huesos en la columna vertebral, que tendríamos de la siguiente manera. Tendríamos 7 vértebras cervicales, encontraríamos 12 vértebras torácicas, y 5 lumbares. Las 5 lumbares, y acá encontraríamos el hueso sacro, que ese hueso está fusionado por 5 vértebras. Y el coxis, el hueso coxis, que también está fusionado por otras 4 o 5 vértebras. Entonces, por eso ya se cuentan como hueso sacro y coxis, que están fusionados. Y luego encontraríamos 25 huesos en la parte torácica, que están distribuidos 24 costillas y el hueso de externón, que es el huesito acá del frente donde irían pegadas algunas costillas. Tenemos 7 pares de costillas verdaderas, que son las que van pegadas, verdaderas porque van pegadas al esternón. Son las que se encuentran pegadas al esternón. Y tenemos 3 pares de costillas falsas. Falsas porque van pegadas únicamente a la última costilla que se pega al esternón. Ellas ya no entran directamente al esternón. Son 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes. Ahí tendríamos 24 costillas y el esternón serían 25 huesos en la parte torácica. Y encontramos ahora los 64 huesos de los miembros superiores. Tenemos 64 huesos que van. Tenemos una escápula, la escápula, tenemos una clavícula, el hueso húmero, tenemos acá el cúbito y el radio, cúbito y radio. Y tenemos los 8 huesos del carpo, que son los que van acá en la muñeca, los 8 huesos del carpo. Tenemos los 5 huesos metatarsianos, los metacarpianos, perdón, huesos metacarpianos, son los de la mano. Y los 14 falanges, que son los de los dedos, los huesitos de los dedos, los 14 falanges. Ahí tendríamos un total de 64 huesos, 32 por cada miembro. Y en los miembros inferiores encontramos 62 huesos, que también están distribuidos de la siguiente manera. Encontramos el coxas o ilíaco,
el cóccix o ilíaco, encontramos el hueso fémur, encontramos la rótula, encontramos la tibia y el peroné, que son los de la canilla. Y encontramos los 7 huesos del tarso, que van acá abajito en el tubillo, aquí abajito, los huesos del tarso, y los 5 huesos metatarsianos. Los 5 huesos metatarsianos y las 14 falanges, que serían también los de la punta de los dedos, los huesitos de los dedos, esos serían los 14 falanges. Y ahí encontraríamos los 62 huesos de los miembros inferiores, ya 31 por cada miembro. Eso fue lo que pude encontrar. Profe, no sé si me faltaría algo, si me supe explicar o me quedaría alguna duda. Bien, muchas gracias. Bueno, sí, la idea... Bueno, profe. La idea pues es precisamente eso, hacer una introducción a la clase, que vayan teniendo ustedes mismos una idea clara de cada cosa y los ejercicios uno a medida que va investigando, va leyendo, pues también se le van quedando las cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a complementar el tema. No sé si sus compañeros quieren hacerle alguna pregunta, si todo está claro. ¿Todo está claro? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto de que pueda respondérsela, claro. Yo tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. ¿De qué están compuestos los huesos? Los huesos están compuestos por... Ay, me corchaste. Profe, le tocará que nos ayude en esa partecita. Bueno, ¿quién preguntó? Yo, profe. Eliana. Liana. Listo, Liana. Bueno, vamos a empezar la clase de osteología y vamos a definir qué es un hueso. Los huesos son una sustancia sólida, como lo acabo de mencionar Yamil, y generalmente están conformados por minerales, ¿sí? Estos minerales son los que le dan esa parte compacta a los huesos. ¿Cuáles son los minerales propios del hueso? ¿Sí? El calcio, el fósforo. ¿Sí? Calcio y fósforo son los minerales que van a conformar los huesos. Eso en cuanto a su estructura mineral, pero ellos también tienen una estructura morfológica. Eso quiere decir que están recubiertos por una capa de células que se llama el periósteo, peri porque está alrededor y ósteo porque está en el hueso. ¿Sí? Y al interior van a tener una porción esponjosa que es donde tenemos la médula ósea. En la médula ósea es donde nosotros vamos a encontrar un proceso que se llama la hematopoiesis. Hematopoiesis significa que a partir de una célula madre formamos células sanguíneas. Vamos entonces a compartir con ustedes. Bueno. Entonces, ¿medimos lo mismo por la mañana que por la noche? ¿Sí o no y por qué? ¿Qué opinan ustedes? Pues ahí como dice por ahí, interpretando el tema, si hice curiosidades basándome en la pregunta, yo que diría que sí. ¿Sí? Bien. No, creo que no. No medimos lo mismo. No, profe, no medimos lo mismo porque cuando apenas nos levantamos, los huesos están así como le digo, así como
Ya sé Contraídos. explicar bien, exacto, contraído, y cuando ya nos levantamos, nos estiramos, ya se estiran y pues, no sé. Seguimos más. Muy bien. Nada más levantarnos de la cama, solemos medir algo menos de 1 centímetro más que por la noche. Y esto se debe a que mientras estamos dormidos, los discos intervertebrales se expanden, o sea, los discos que quedan entre vértebra y vértebra en nuestra columna. Y se van aplastando durante el día cuando estamos erguidos. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es el hueso que tiende a sufrir el mayor número de fracturas? ¿Qué creen ustedes? La tibia, Fémur o peronelo. El húmero. ¿Quién da más? El radio. Bueno. La clavícula. ¿Todos sabemos dónde queda la clavícula? la parte del hombro, arriba en el hombro. Parte anterior del tórax y articula con el hombro. ¿Sí? Ya vamos a verla más adelante. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo? El fémur. Bien, ese lo tenemos claro. Ese es el que nos queda en la parte más proximal de nuestros miembros inferiores. El hueso más largo, el del muslo, ¿cierto? O el fémur. ¿Y el más corto del cuerpo? Los huesos del oído. Sí, ahí tenemos 3. Ahí tenemos el martillo, el yunque y el estribo. ¿Cuál será? El estribo es el más pequeño del cuerpo humano. Bien, el estribo. ¿Los recién nacidos tienen el mismo número de vértebras que los adultos? No, profe, tienen más. Profe. Tienen Tienen más. 300, me parece, 300. Ellos, en cuanto a las vértebras, se lo acabo de explicar ya a mí, el sacro y el coxis se fusionan en los adultos, pero en los recién nacidos todavía se encuentran separadas y se cuentan como vértebras independientes. O sea que en el sacro podríamos contarles 5 o 6 vértebras sacras y en el coxis unas 2 o 3 vértebras coxígeas. Pero a medida que vamos creciendo, esas vértebras se fusionan y forman un solo hueso, que es el hueso sacro, y otro hueso que es el hueso coxígeo. ¿Listo? Bien. Los huesos del cráneo del bebé recién nacido están soldados entre sí. No, profe, no. No, Bien. ¿Por qué? Porque hay unas uniones que aún no, o sea, como que no se han compactado. ¿Qué será que quedan esas uniones pendientes? Porque el cráneo debe tener la capacidad de aumentar de tamaño, así como el cerebro va creciendo. Si el hueso del bebé fuera compacto, pues no dejaría crecer el cerebro, ¿cierto? A medida que el cerebro va creciendo, el tamaño de los huesos también va creciendo y se van uniendo entre sí las estructuras de los huesos del cráneo y ya en una etapa de adultez, casi de adolescencia más bien, se fusionan y van a estar muy bien fusionados.
formando una sola cavidad craneal. ¿Listo? Profe, o sea, más o menos a qué edad el cerebro ya está, digamos, compacto, o sea, que ya se ha unido. El cráneo, los huesos del cráneo, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, durante la infancia, como hacia los 10 años más o menos, o 11, ya están fusionadas las estructuras de los huesos, solamente que aún tienen capacidad de crecer, ¿sí? Pero ya están unidos entre sí, ya no hay fontanelas. A esos espacios que quedan entre los huesos del cráneo del recién nacido, se les llaman fontanelas. ¿Listo? Las fontanelas. No son las mollejas. Así les dicen en algunas partes, pero se llaman técnicamente fontanelas, ¿listo? Y en todos los lados pues los conocemos así como mollejas, así les dicen. ¿Cuál es el único hueso que no se une a ninguno otro? El esternón. No. Y lo mencionó en la presentación. El esternón, No. ¿no? Entonces, ¿cuál, profe? Es un huesito que tenemos acá adelante del cuello, que nos forma como la manzana de Adán que llamamos, y se llama el hueso hioides. Sí, 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 el hioides. Él se encuentra suspendido entre músculos y ligamentos, pero no articula con ningún otro hueso. Profe, ¿qué función cumple ese huesito ahí? Muchas Porque a funciones. algunos se le notan muchos, muy prolongados, o sea, literalmente parece como si se le fuera a romper la garganta y otros no se nos nota. Sí, el hueso hioides tiene varias funciones. Una de ellas es ayudarle a dar sostén a la glándula tiroidea, que también la tenemos en la parte anterior del cuello. Tiene que ver con las cuerdas bucales, con el amplio y el ensanchamiento de la cavidad de las cuerdas bucales, ¿sí? Algunas personas, mientras más manzana de Adán tengan, pueden tener cambios en su resonancia de la voz, ¿sí? Entonces, más que todo tiene esas funciones y funciones de sostén de músculos para la deglución. Cuando nosotros hacemos ese efecto de pasar los alimentos, la manzana de Adán o el hueso bioideo tiene un movimiento propio de la deglución también. O sea que se involucra en mecanismos de la deglución y de la fonación, en la producción de la voz y y en el sistema digestivo también. Profe, una pregunta. O sea, que pues, es que dicen que a las mujeres no nos, o sea, ¿las mujeres también tenemos el mismo hueso o no? Pues porque dicen que, ay, que las mujeres que no sé qué, no tienen la manzanada, que a las mujeres no les salen eso, que no sé qué. Sí, claro, claro que lo tienen. Eso hace parte de la anatomía tanto de hombres como de mujeres. De hecho, es un punto de referencia cuando uno tiene una urgencia que necesita despejar la vía aérea, cuando tenemos un cuerpo extraño porque se atragantó con un objeto o algo. Ese es el punto de referencia por donde uno tiene que hacer el corte para poder abordar hacia la tráquea, ¿sí? Entonces, todos lo tenemos, mujeres y hombres. ¿Listo? Bien, vamos entonces a hablar de qué es eso, qué es un hueso. Y decimos que es el resultado del trabajo conjunto de varios tejidos. ¿Listo? El tejido óseo como tal parte de un cartílago, tejidos conectivos, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso. Todos estos tejidos se ven involucrados en el sistema esquelético. ¿Sí? Se considera cada hueso como un órgano por separado. Entonces, por eso, cuando hablemos de huesos, les vamos a poner su nombre propio y así como los conocemos a cada uno por separado. Pero en conjunto, cuando los unimos todos, pues nos van a formar el sistema esquelético. El sistema esquelético, entonces, es la reunión o conjunto de todos esos huesos y cartílagos.
pero hueso a hueso se consideran un órgano, cada uno de ellos. Y pues ya lo habíamos visto, que la unión de órganos que están relacionados entre sí nos forman un sistema. En este caso es el sistema esquelético. ¿Cierto? Bien. Ya vamos a ver cuáles son las características propias de los huesos como tal. Bien, aquí tenemos un ejemplo del sistema esquelético. Ayer hablamos de planos y fíjense que tenemos dos vistas, una cara anterior o una vista anterior y una vista posterior. Entonces vamos a hacer de cuenta que tenemos estas dos posiciones anatómicas. Esta es la posición anatómica normal. Recuerden que las palmas de las manos van hacia adelante, ¿sí? Tenemos nuestro cráneo y la cabeza que incluye el cráneo y la cara. El cuello, la región del tórax, la columna vertebral, la cavidad pélvica y las extremidades superiores e inferiores. Las dos vistas son importantes. Fíjense que este en conjunto es todo nuestro sistema esquelético. Pareciera ser complicado, pero no, realmente no es tan complejo. Uno se lo puede aprender y se lo puede aprender de una manera, digamos que sencilla y práctica para que lo podamos llevar hacia la experiencia. Bien. Ya por separado vamos a tratar de estudiarlos uno a uno. En la presentación vimos que tenemos 206 huesos, ¿cierto? Y la mayor parte de los huesos humanos se concentran en las extremidades. Entonces, su mayor número van a estar o en los brazos o en las piernas. En los brazos vamos a tener 64 huesos, en las piernas vamos a tener 62, son las extremidades inferiores. En la cabeza vamos a sumar un total de 28 y en la parte del tronco vamos a sumar un total de 52 huesos. Esa va a ser la forma como se van a distribuir en número todos los huesos que conforman nuestro sistema esquelético. ¿Listo? ¿A tomar nota? Sí. Bueno. Bien. Funciones. La función de sostén es una de las funciones más importantes. ¿Qué quiere decir sostén? Función de sostén quiere decir que es una estructura que da sostén a todos los tejidos blandos. O sea, por encima de nuestros huesos vamos a estar forrados de músculos, de grasa y de piel. A eso le llamamos tejidos blandos. Los huesos son tejidos duros, pero la parte muscular, la parte de la grasa y la parte de la piel van a ser parte de los tejidos blandos. Van a encontrar ustedes en la práctica, muchas veces van a decir que el paciente tiene un trauma de tejidos blandos. Quiere decir que se le inflamó alguna parte de los músculos y del tejido celular y de la piel, pero que no tuvo una fractura, porque no le hizo daño a la parte ósea o esquelética. Profe, Van a tener, señor. ¿eso mismo se clasificaría como un hematoma o el hematoma es totalmente diferente? El hematoma es una lesión de tejidos blandos que se relaciona con que hay un sangrado por debajo de la piel, ¿sí? Hematoma significa un acúmulo de sangre por debajo de los tejidos, sobre todo de piel y tejido celular subcutáneo. Es una de las formas de presentar un trauma de tejidos blandos, claro, el hematoma. Hay varios, el hematoma, la equimosis, el edema, ¿sí? Los huesos van a tener dentro de su estructura unas superficies irregulares que están hechas específicamente para que se inserten los tendones de la mayoría de los músculos. Entonces, digamos, el bíceps que está en el brazo
va a tener una inserción tendinosa en la parte superior del brazo y va a tener una inserción tendinosa en la parte del codo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mover el brazo, hacerle los movimientos de flexión, de extensión y demás. ¿Sí? Entonces, en los huesos vamos a tener esas características, digamos, de forma y en su estructura que van a permitir que los tendones se inserten en ellos y así es como los vamos a encontrar. Vamos a tener una función de protección. El ejemplo para la función de protección, el más común es el de la caja torácica. ¿Sí? La caja torácica son esas costillas que vienen desde atrás, desde la columna, que abrazan, por decirlo de alguna manera, o rodean todas esas estructuras internas del cuerpo y le dan como esa celda de protección a una cantidad de órganos que tenemos al interior del tórax, donde tenemos los pulmones, donde tenemos el corazón, donde tenemos el mediastino, el esófago, la tráquea, los grandes vasos, por aquí baja la aorta, sube la vena cava. O sea, hay una cantidad de estructuras que están protegidas por las costillas. Cuando uno sufre un golpe contundente en el tórax, pues muchas veces se puede fisurar o se puede fracturar una costilla, pero no se alcanza a lesionar el pulmón, no se alcanza a funcionar el hígado. Eso quiere decir que esa protección de esa rejilla ósea es muy importante, ¿sí? Y esa función de protección, pues la vemos mucho más clara a nivel de la caja del tórax. ¿Queda claro? Sí, profe, ahí también aplicaría el cráneo. Claro, es otra función de protección. La calota o el cráneo como tal o la caja craneal va a proteger al cerebro de lesiones relacionadas sobre todo con eso, con golpes, ¿cierto? Entonces, el cráneo protege el cerebro, las vértebras protegen la médula, el tórax protege todos los órganos viscerales. Pero fíjense que en el abdomen casi que estamos un poco más desprotegidos, ¿sí? En el abdomen... Una pregunta. Dime. Digamos, si uno tiene un golpe muy duro, ¿se puede perforar un pulmón? Un golpe muy fuerte, claro. Claro, porque recuerda que, por ejemplo, yo te muestro. Por ejemplo, acá en el tórax, estas estructuras son hueso. Y cuando tú te partes un hueso, se puede generar algo que se llaman las astillas, ¿cierto? Como cuando uno parte un madero. Puede quedar con unas astillas que pueden ser irregulares o en punta y pueden perforar el pulmón, ¿sí? Entonces, una fractura de un arco costal o de una costilla puede llegar a ocasionar una perforación pulmonar. Y eso es una urgencia quirúrgica, porque va a producir o sangre o aire por fuera de la cavidad pulmonar. Se llama un neumotórax o un hemotórax. Profe, Señor. antes de que quite esa ilustración, de ahí tengo entendido que en ocasiones, no siempre, cuando se hacen maniobras de RCP, se fracturan, no sé, esas costillas se fracturan a voluntad o es por la presión que se le hace al paciente. No, es por la presión. Uno puede hacer unas maniobras de RCP sin lesionar al paciente. Lo que pasa es que a veces cuando uno está realizando un RCP también está, digamos que bajo efectos de la adrenalina y uno de repente ya no está midiendo su fuerza y ese afán de recuperar el paciente puede hacer que uno se exceda en las fuerzas y lo que va a hacer es que se desprendan estas uniones que se ven aquí. Ustedes ven estas líneas acá, ¿no? ¿Sí? ¿Las alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe, sí. Quiere decir que desde aquí atrás todo esto es hueso, pero aquí adelante lo que tenemos es cartílago. Y ustedes conocen la consistencia de un cartílago, como cuando
tenemos la parte final de la pechuga del pollo, ¿cierto? Nosotros sabemos que el cartílago es de un color diferente, es blanco prácticamente, ¿cierto? Y aparte es muy blando, es fácil de cortar, ¿sí? ¿Cuál es la razón para que nosotros tengamos cartílago aquí en la región anterior del tórax? Varias. Cuando necesitamos operar el corazón de una persona, le vamos a hacer una cirugía a corazón abierto, pues el sitio donde debemos cortar es ahí, en el cartílago, porque si fuéramos a cortar los huesos, pues lo que saldrían serían partículas a volar, huesos fracturados, astillados. Pero el cartílago sí se deja cortar con cortes finos, limpios, y uno quita toda esta estructura de adelante para poder entrar a operar el corazón, por ejemplo. Profe, y una Dime. esos huesitos otra vez, bueno, ¿eso vuelve a pegarse otra vez normal? Claro. ¿O tienen que hacer? No, después vamos a colocar aquí nuevamente esta estructura, que es como la tapa anterior del tórax, y vamos a hacerle una sutura, pero con unos anclajes que son en un material similar al alambre, ¿sí? Entonces se van a anclar los huesos con alambre, y después de un tiempo se pueden retirar porque los huesos ya se han fusionado nuevamente. ¿Listo? O se pueden dejar ahí de por vida, no pasa nada. ¿Listo? Pero esa es la forma como se hacen las cirugías a corazón abierto, y a veces cuando uno está espichando y despichando para hacer la reanimación cardiopulmonar, esa presión que ejerce uno puede lesionar estas uniones que se llaman costocondrales, costo de costilla, condral de cartílago. Se llaman uniones costocondrales, costilla y cartílago. Uniones costocondrales. La mayoría de los dolores del pecho que tenemos nosotros durante nuestras actividades cotidianas se dan a este nivel. Entonces muchas personas nos asustamos en algún momento porque pensamos que ese dolor del pecho es un dolor del corazón, ¿sí? Entonces decimos que tenemos un dolor del pecho que no nos deja respirar, que nos hace sentir incómodos, que nos falta el aire. Y si de pronto nosotros nos tocamos hacia los lados izquierdos, ¿sí?, en las uniones costocondrales y hay dolor, pues esa es la principal causa de dolor en el pecho y se llama costocondritis. La costocondritis es la principal causa de dolor en el pecho, ¿sí? Y es por mal manejo del estrés, por fatiga, por cansancio, por mucha actividad laboral, por mucho estudio o por mucha carga emocional. ¿Listo? Entonces, esos dolores que nos dan a veces, hay muchas personas que llegan a urgencias refiriendo ese dolor, que sienten que se van a morir, que les duele el pecho, y no es nada relacionado con el corazón, ni mucho menos, sino con el simple hecho de ponerle un dedo encima y tocarle, el dolor se aumenta. Quiere decir que es un dolor de la caja torácica, que es un dolor musculoesquelético y que no tiene nada que ver con las estructuras internas como el corazón y los pulmones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Cuando alguien sufre de ansiedad, ¿eso es lo que pasa? Cuando dicen que sienten que se van a morir, que no pueden respirar. Exactamente eso es lo que pasa. Se inflaman las uniones costocondrales, les da costocondritis, y esa costocondritis la reflejan con un dolor hacia el cuello, un dolor en el pecho, respiran rápido, se les duermen las manos, la cara y la lengua, ¿sí? Y lo único que están haciendo es que no están respirando bien y tienen ese dolor acentuado en la parte muscular porque están tensos. Entonces, la ansiedad es uno de los signos o de las condiciones en las que se presentan más estos síntomas de costocondritis, ¿sí? ¿Cómo les pasa? Relajándose, poniéndolos a respirar en una bolsa, porque hace que intercambien mejor el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Les va a quitar esa sensación de adormecimiento de las manos, de la lengua, de la cara, y van a mejorar en cuestión de minutos. Pero muchas veces hay que ponerlos hasta que respiren en esas bolsas. Ojalá sean esas bolsas donde vendían el pan antes, que eran como de papel. Esas son las bolsas propias para poder poner a una persona a respirar en esos ataques de ansiedad. ¿Listo?
Entonces, cuando una persona se encuentren con una persona que les diga que tiene un dolor en el pecho y que ustedes consideren que es una persona joven, que no tiene factores de riesgo, que no debería sufrir del corazón, entonces lo primero que deben descartar es esto. Una cosa. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es angina de pecho? La angina es un dolor en el pecho relacionado con el corazón. Ya no es un dolor relacionado con la parte muscular y esquelética, sino es un dolor relacionado con el corazón, producto de las arterias del corazón, ¿sí? Que se quedan como sin oxígeno, pero que se recuperan. Ya es diferente. Bueno, hasta aquí la parte del tórax. Bien. También tenemos una función en el movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los huesos. Lo dije hace un momento y puse el ejemplo del brazo con el bíceps. Cuando ellos se contraen, se traccionan estos para producir movimiento. Claro, nuestro esqueleto está ahí, pero si no tiene huesos, si no tiene músculos, si no tiene tendones, si no tiene ligamentos, pues no vamos a poder movernos. Entonces, generalmente el sistema musculoesquelético es ese que nos genera el movimiento. Los solos huesos no nos sirven de nada si no tenemos músculos, ligamentos y esas estructuras para generar esto. ¿Dónde van los ligamentos? Profe, ¿Sí? aproximadamente, digamos así, el cuerpo humano, exagerando más o menos qué cantidad de peso puede soportar. ¿Qué cantidad de peso? Porque sí, o sea, yo he visto que es que alzan las pesas, pero digo, los huesos no están diseñados para semejante fuerza. Sí, O claro. ahí es el músculo. Sí, digamos que como estamos diciendo acá, nuestros huesos dependen de que alrededor de ellos se generen unas fuerzas específicas para el movimiento. O sea, ahí es donde están los músculos y los ligamentos, ¿cierto? Entonces, si una persona es un atleta fisicoculturista o como quieran llamarlo, se dedica al levantamiento de pesas. Ustedes ven que ellos empiezan a trabajar de una manera progresiva los ejercicios. Y progresivo quiere decir que van aumentando en cuanto a sus rutinas, van aumentando el peso y su músculo va adquiriendo la capacidad de poder soportarlo. Pero cuando se sobrepasan, pueden generar lesiones. Y ustedes han visto en competencias en vivo, cuando una persona trata de levantar más peso de lo que puede, se le puede llegar a partir el brazo y lo han visto, no sé si han visto los videos cuando se les parten los brazos en plena actividad deportiva, ¿sí? Es por lo mismo, por lo que todo esto está hecho a base de una resistencia que uno debe tener, digamos que al 100%, digamos que su salud para poder hacer este tipo de cosas. No es mentira que después de los 50 años empezamos a perder minerales en los huesos, entonces nos da osteoporosis, y sobre todo a las mujeres más que a los hombres, ¿cierto? Por la falta de calcio, la falta de vitamina D, les da osteoporosis. Y para que se les parta un hueso, lo único que necesitan es estar bien. Entran a bañarse, medio se resbalan en la ducha y se les partió el hueso de la cadera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas no necesitó ni siquiera levantar peso ni nada, sino simplemente se debilitó tanto la consistencia del hueso que se fracturó, porque no tenía buenos minerales. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuando entramos a una edad ya adulta o a la vejez, ¿los huesos se nos acortan? No tanto los huesos, pero sí la columna se encorva. La columna tiene unas curvaturas propias que con el paso de los años se van acentuando y se van perdiendo. Entonces la columna sí va a perder algunos centímetros y eso es lo que se ve reflejado en la estatura de nosotros. Por eso decimos que entre más años, pues más bajos somos, más chicos o menos perdemos altura. ¿Listo? Bien. Gracias, profe. Homeostasis. Este término
se lo tienen que aprender. ¿Qué es una homeostasis? ¿Alguien sabe o recuerda? ¿Qué significa homeostasis? Homeostasis significa equilibrio. Equilibrio mineral, en este caso. Homeostasis significa equilibrio. Nuestro cuerpo debe tener varios tipos de homeostasis. Homeostasis sanguínea, homeostasis térmica, homeostasis hídrica, ¿sí? Entonces, si yo digo homeostasis hídrica, ¿a qué me refiero? ¿Líquido? Al equilibrio de los líquidos corporales. Entonces, debo tener el agua suficiente y normal para no estar deshidratado, pero para no estar tampoco hinchado, ¿cierto? Entonces, ustedes, los que han tenido o los que tienen la posibilidad de trabajar en salud, se han dado cuenta que llegan pacientes con edemas en miembros inferiores, con líquido libre en las piernas, ¿cierto? Esas inflamaciones se llaman edemas. Ese equilibrio hídrico está perdido. Hay que recuperarlo. En el caso de los huesos, necesitamos un equilibrio mineral. ¿Por qué? Porque nuestros huesos, como lo dije al principio, están hechos especialmente de calcio y de fósforo. Esas son los componentes principales de nuestro hueso. Pero ese calcio y ese fósforo deben estar en equilibrio. O sea, deben tener una homeostasis. La presencia de estos dos es las que nos van a generar la solidez de nuestros huesos. Nuestros huesos van a ser más sólidos si tenemos un buen aporte de calcio y un buen aporte de fósforo. Fíjense cómo se ve entonces, cómo se ve entonces un hueso normal a un hueso con osteoporosis. Todos los minerales, la parte esponjosa del hueso, la agrupación de los minerales se ve compacto, ¿sí? Este es un hueso normal, tiene buena matriz celular, tiene una buena forma, ¿sí? Mientras que cuando se pierden estos minerales, lo que vamos a encontrar es esto, una osteoporosis. Unos huecos importantes, ya de mineral no nos queda sino estas partecitas de acá. Y este es un hueso que fácilmente se nos va a fracturar. Y las fracturas más comunes son aquí donde las estamos señalando, en la parte de la cadera. Esa es la fractura que con mayor frecuencia vamos a ver cuando hablamos de fracturas espontáneas o patológicas. Bien. Dentro de las funciones hay algo que se llama la hematopoiesis o hemopoiesis. ¿Listo? Pregunta de examen. ¿Qué es la hematopoiesis? Entonces, recuerden que les había dicho que al interior del hueso tenemos algo que se llama la médula ósea. La médula ósea es esa estructura que es capaz de producir inicialmente una célula madre. Y esa célula madre tiene la capacidad de convertirse o en un glóbulo rojo, o en un glóbulo blanco, o en una plaqueta. A ese proceso se le llama hematopoiesis o hemopoiesis. Cuando las personas sufren de leucemias, que es a lo que le llaman el cáncer de la sangre, el problema no está en la sangre, sino aquí, en la médula de los huesos, que pierde esa capacidad de producir células importantes para nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no produce glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, pues vamos a estar en problemas porque nos va
nos va a descompensar cualquier infección, nos va a dar una anemia, nos vamos a desangrar, no vamos a tener cómo parar una hemorragia. Cualquiera de las situaciones nos puede llevar hacia la muerte. Entonces esas personas necesitan un trasplante de médula ósea. Y eso lo hacen con una aguja, llegan hasta la médula del paciente sano, le sacan una muestra, se la llevan y se la implantan al paciente enfermo, esperando que él la acepte como donante, que no la rechace y que pueda empezar a generar células que necesita para sobrevivir o mantenerse estable. ¿Queda claro? Profe, una pregunta. O sea que cuando van a ponerle de la médula ósea, la hacen en cierto punto o en cualquier parte del cuerpo pues en cualquier hueso. Es buena pregunta. Digamos que varios de nuestros huesos tienen la capacidad de generar esta médula ósea, ¿sí? Pero por abordaje, por facilidad, por cercanía, por menos complicaciones, casi siempre escogemos la pelvis, ¿sí? Los huesos de la cadera, porque están más fáciles de entrar. Uno se puede guiar por imágenes diagnósticas para que no vaya a ser tan profundo el procedimiento, ¿sí? Entonces, digamos que se utiliza la pelvis, la cadera, como punto de referencia para poder hacer este tipo de procedimientos. Profe, una pregunta. ¿La médula ósea roja con el pasar de los años se va volviendo médula ósea amarilla? No necesariamente. La médula ósea roja siempre va a estar ahí porque hasta nuestros últimos días vamos a producir células de la sangre, células como glóbulos blancos, rojos y plaquetas, ¿sí? La médula ósea roja, si se perdiera su función, si dejara de existir, si se convirtiera en médula amarilla, perdería esa capacidad de hematopoiesis, ¿sí? Y nosotros hasta los últimos días de la vida tenemos que producir las células sanguíneas. Entonces no es tan cierto que la médula roja se convierta en médula ósea amarilla. Listo. Vamos a ver las partes de la estructura del hueso. Y esas partes, antes de pasar a revisar ya estructura por estructura. Esto tiene que quedar claro, y es que los huesos largos tienen unos extremos, ¿cierto? En los extremos vamos a recibir ese nombre que se llama la epífisis. Epífisis en este extremo y epífisis en este extremo. Y vamos a tener un cuerpo del hueso. Y a ese cuerpo del hueso le vamos a llamar diáfisis. El cuerpo del hueso se llama diáfisis. El extremo o los extremos del hueso se llaman epífisis. Pero la unión entre la diáfisis y la epífisis va a tener un espacio que se llama la metáfisis. Repito, el cuerpo del hueso se llama diáfisis. Sus extremos se llaman epífisis. Pero la unión entre la epífisis y la diáfisis, en ese punto donde se reúnen, se llama metáfisis. ¿Queda claro? O más o menos. Sí, profe, quedó claro. Bueno. Como tenemos dos epífisis, esas epífisis van a tener nombre. Una va a ser la epífisis proximal y la otra va a ser la epífisis distal. ¿Ven la importancia de los planos corporales, de anterior, posterior, superior, inferior, derecho, izquierdo, proximal y distal? Pues porque, por ejemplo, vamos a decir que este es el hueso del húmero, el del brazo. Y esta de acá arriba va a ser la articulación del hombro. Y esta de aquí abajo va a ser la articulación del codo. Aquí arriba tenemos el hombro, aquí abajo tenemos el codo.
Entonces, la epífisis proximal, porque es la que está pegada al tronco del cuerpo, ¿sí? La epífisis proximal es la que articula con el hombro. Y la epífisis distal es la que articula con el codo. ¿Ya? Entonces, si hay una fractura del húmero, pues ustedes pueden decir, hay una fractura de la epífisis proximal o hay una fractura de la epífisis distal o hay una fractura de la diáfisis. Y la diáfisis puede ser en su tercio proximal, en su tercio medio o en su tercio distal. ¿Ya? Entonces, simplemente nosotros dividimos el hueso de una manera que nos dé ciertas regiones para poder representarlo o para poder definirlo. Para poder representarlo o poder definirlo. Epífisis proximal, epífisis distal, diáfisis. La diáfisis tiene entonces 3 regiones, ¿sí? Proximal, media y distal. Bien. ¿Preguntas? Sí, profe. Señor. ¿Cómo es? En la epífisis es donde está como el tipo cartílago que ayuda al movimiento del brazo. Claro, la mayoría de las epífisis terminan en una estructura cartilaginosa, ¿sí? Que es la que va a unirse con el otro hueso, ¿sí? Nosotros en la parte de la diáfisis vamos a tener una estructura ósea muy compacta, pero en las epífisis, aunque también es compacta, va a estar forrada por unos meniscos o por unas, digamos que estructuras que van a ayudar a que podamos articular dos huesos, ¿sí? Una articulación es eso, la unión entre dos huesos. En este caso, este hueso se articula por arriba con el hombro y por abajo con el codo, ¿sí? Y para que esas articulaciones se puedan dar, primero, las estructuras tienen que coincidir en su forma. No podemos articular el hueso del brazo con el de la muñeca. Nos toca y tiene que ser con el del codo porque anatómicamente están diseñados para que la articulación sea así. Muchas veces cuando tenemos una lesión grave, por ejemplo acá, podremos hacer un reemplazo de esta articulación. Y ustedes han visto, no sé si han visto, reemplazos articulares. Hay personas que le cambian toda la cadera o le cambian toda la rodilla y les ponen unos materiales sintéticos para que ellos reemplacen de manera total esa articulación. Cuando se ha degenerado, cuando se ha dañado por una osteoartrosis o una artritis bien complicada, que son enfermedades graves del hueso, ya el dolor es impresionante, ya no pueden caminar, entonces le hacen un reemplazo de la epífisis y le ponen aquí adentro, digamos que ese material viene para insertarle dentro del hueso y dentro de la médula una estructura metálica que es la que va a articularse con la cadera o con la rodilla, dependiendo de los casos. Y a veces recuperan muy bien, se acepta muy bien, tienen digamos que un buen pronóstico. Y las personas vuelven a caminar, incluso a correr y a hacer muchas cosas que habían perdido por su enfermedad. Pero sí, las epífisis son las que articulan y van a tener estructuras cartilaginosas y otras para sus articulaciones. Profe, si no estoy mal, esa estructura bueno, tienen como un líquido, ¿me recuerda su nombre de ese líquido? Que tengo entendido que cuando ese líquido o esa parte se desgasta es donde empieza a haber dolor en las articulaciones. Depende, cuando es la cavidad articular, pues hay un líquido que se llama el líquido sinovial, ¿sí? Y el líquido sinovial es el líquido que está dentro de una articulación, ¿listo? La sinovia es eso, una cavidad que hay en las articulaciones y ella va a tener algo de líquido
que va a hacer las funciones como el aceite, que va a permitir que se genere un roce o una fricción que no vaya a afectar los huesos. A eso se le llama líquido sinovial. Profe, ¿y el de las rodillas también? También en las rodillas tenemos líquido sinovial, en los hombros, en los codos, en la mayoría de las articulaciones vamos a tener ese líquido. Profe, una pregunta. ¿Y si ese líquido se desgasta, qué se puede hacer? Pues es como cuando un motor se queda sin aceite, empiezan a chocar sus fibras y las van haciendo dolorosas en el caso de nosotros, porque ese líquido sirve como amortiguación, como que nos puede generar un buen movimiento, pero cuando lo perdemos, casi que los huesos quedan en contacto entre ellos y ese roce pues genera dolor, genera limitación y va a generar un desgaste importante. Ahí es cuando vienen las osteoartrosis, las degeneraciones y las deformidades de los huesos en una articulación. Profe, ¿y eso se puede dar en una persona así como, o sea, joven? ¿Sí me hago entender? Claro. O a las personas ancianas. Uno pensaría que estas condiciones médicas son exclusivas de los adultos mayores, pero no. Hay personas jóvenes que tienen, digamos que por genética, alguna condición que le favorezca que se le dañe una articulación. Hay otros que son deportistas de alto rendimiento y una lesión puede derivar en que se le dañen sus cápsulas articulares, ¿sí? Y hay otras enfermedades como una osteomielitis o alguna enfermedad que le pueda dar a uno de joven, como una poliomielitis, que le dañe también algunas estructuras óseas y lo deje con secuelas de por vida. ¿Sí? Por eso las enfermedades hay que tratarlas a tiempo. Por eso las vacunas son indispensables. La persona que no vacune a sus hijos, digamos que está incurriendo en un maltrato infantil porque le está quitando esa posibilidad de que esté exento de una complicación de este tipo. La polio es una enfermedad gravísima para los huesos, ¿sí? Y la poliomielitis se vacuna en la infancia. Quien no se vacune está expuesto a que le dé un virus de polio. Siguiente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, si uno se hace se hacen la ecografía, bueno, esa cosa de los huesos, si hay una fisura, ¿es necesariamente operarse o no es peligroso? No. No, porque resulta que cuando hay una línea en un hueso, digamos que se nos quiso romper, pero no se rompió, ¿sí? Tú tienes, digamos, aquí una lineecita. El hueso se quiso ir por ahí, pero no se fue. A eso se le llama una fisura. Ellas solitas se van a regenerar. Tú debes colocar una inmovilización porque es importante que ese hueso no se mueva, porque por ahí se puede terminar de romper. Pero si tú tienes los 20 días a 30 días de reposo o de yeso o de movilización, pues esto se va a soldar tan fuerte como acá o como acá o como acá, como en las partes sanas. Va a tener una soldadura excelente. Cuando es una fractura, que ya definitivamente sí se rompió el hueso, ¿sí? El hueso aquí ya se rompió y la otra parte del hueso también quedó aquí. Si uno lo dejara así, ellos se van a buscar. Las partes se buscan porque el ser humano es perfecto, ¿sí? Nosotros fuimos hechos o creados con una perfección hacia estas cosas impresionante. Estas partes se buscan y empiezan a producir unas células que van a hacer que esto se solde. Lo que uno debe procurar de ir al médico es para que cuando esto empiece a soldar, las partes estén alineadas, ¿sí? Porque a veces pasa que uno no va al médico y resulta que este hueso quedó acá y el otro quedó aquí un poco montado, ¿sí? Y entonces se pierde esa alineación del hueso y digamos que ellos se buscan como caiga. Entonces, si uno no corrige, si uno no alinea esto, si uno no reduce bien esta fractura, entonces el hueso queda con deformidad, pero queda soldado.
O sea, ya no se va a romper más, pero queda con algo de deformidad. Desde afuera uno lo puede evidenciar revisando el brazo, la pierna. Se va a ver algo de deformidad o hasta los mismos dedos de las manos. Donde uno llega... Profe, sí. ¿Y si es en la mandíbula? Bueno, en el caso de la mandíbula hay que ver muchas cosas, porque digamos que la mandíbula es un hueso móvil que tiene dos articulaciones a cada lado de la cara, que necesita o tiene una función de masticación, de fonación para hablar. Entonces, casi siempre para la mandíbula existe un subespecialista. Cuando nosotros tenemos partes importantes de nuestro cuerpo que requieran una especialidad mayor, entonces está el cirujano maxilofacial, por ejemplo. Él tiene que entrar y revisar hasta qué punto necesita una cirugía, porque es una parte, primero, visualmente hace parte de la estética nuestra, ¿cierto? Porque nuestra cara, nuestro rostro es parte de nuestra presentación. No es lo mismo si yo tengo una lesión en la rodilla que nadie me la ve, a que si tengo una lesión en la cara con deformidad o cosas de ese tipo, ¿cierto? Entonces, en el caso de la cara, de la mandíbula como tal, pues sí hay que hacer manejos con especialistas como los maxilofaciales para que muy seguramente hagan anclajes, utilicen también ese tipo de suturas sintéticas y puedan hacer cerclajes o canastillas y una cantidad de cosas que se colocan para mantener fijas unos huesos y ponerlos en su posición más anatómica posible, ¿cierto? Bien. Esto es en el caso de los huesos largos. Una pregunta, profe. ¿Sí? Una persona que, un ejemplo, haya tenido una fractura y nunca haya ido y pues haya dejado que pasen los años, esa fractura, si la persona deseara de pronto arreglarla, ¿ya no tiene arreglo o si por medio de una cirugía? De repente sí tenga arreglo, pero a veces es peor la cura que la enfermedad. Sí, sí, cuando ya se deja mucho tiempo, digamos que el cuerpo se acomoda al daño que hubo. Entonces, los ligamentos, los músculos, el mismo hueso, ya quedó con un problema. Entonces, la persona, digamos, pierde capacidad de movilidad o pierde algunas capacidades que si uno trata de corregirlas, de pronto sea peor, porque ya el cuerpo se acostumbró a que su normalidad es esa que está presentando actualmente. ¿Ves? Bueno, profe. Bueno, en el caso de los huesos largos tenemos diáfisis y epífisis. ¿Y cómo se llama la unión de la epífisis con la diáfisis? ¿Quién me lo recuerda? Metáfisis. Metáfisis. Muy bien. La metáfisis es la unión entre la parte de los extremos con el cuerpo, o de las epífisis con las diáfisis. Bien. Bueno, hasta aquí vamos bien. Bueno, aquí tenemos entonces otra imagen donde podemos de pronto evidenciar la estructura del hueso, su diáfisis, sus epífisis, su cartílago articular, el que mencionaba Jordan, Marley, y las metáfisis, que es la unión de la epífisis con la diáfisis. Claras las partes del hueso, diáfisis el cuerpo, epífisis sus extremos, la unión entre la diáfisis y la epífisis se llama metáfisis, y en los extremos donde se va a articular, pues va a tener cartílagos articulares. Sencillo, ¿sí o no? Sí, profe. Bien. Huesos cortos. Tienen una forma cúbica y su longitud de ancho como de largo son casi iguales. Estos huesos generalmente, o los más conocidos que tenemos en la parte de la anatomía, son los huesos del carpo. Los huesos del carpo son los huesos de nuestra mano, ¿cierto? Aquí viene el radio, el cúbito, y aquí van a estar los huesos del carpo. Luego vienen el metacarpo y luego vienen las falanges. ¿Sí? Fíjense que ellos se acomodan de una manera agrupada
y tienen una posición específica. Y esa posición específica es la que hace que funcione muy bien la mano. La mano es una de las estructuras que también necesitó de una subespecialidad. Entonces, si ustedes llegan a un servicio de urgencias con una fractura en cualquiera de estos huesos, no vayan a permitir que los vea el médico general. No vayan a permitir ni siquiera que los vea el ortopedista. Que los manden con el cirujano de mano. Porque la mano es tan compleja como otros órganos de nuestro cuerpo. Cuando ustedes tienen una herida en su cara, ¿quién quiere que se la suture? Pues el cirujano plástico, ¿cierto? No van a permitir que un médico general pues le meta mano a su cara. En el caso de la mano es lo mismo. Así sea una fracturita en este dedo, en este, es el cirujano de mano. Ustedes escucharon por ahí en Kennedy un muchacho que perdió la mano porque no sé si fue un accidente de trabajo o qué, pero el cirujano duró prácticamente 36 horas en salas de cirugía, uniendo estructura por estructura para dejarle funcionar su mano y que volviera a mover los dedos. Y eso es tan complicado con que si uno se equivoca de cable y le dicen mueva el dedo gordo, termina moviendo el anular, ¿sí? O el índice o el medio, ¿sí? Tiene que ser cada uno con su correspondiente estructura para que funcione de manera normal. ¿Cómo se aprende uno? ¿Cómo se aprende uno unos nombres tan complicados como los del carpo? Pues no es tan fácil, claro, porque digamos, cuando uno habla de radio, de cúbito, de húmero, de clavícula, de fémur, pues uno los ubica. Pero cuando le dicen ubique los huesos del carpo, entonces uno ya como que se complica un poquito, ¿sí? Entonces, uno cuando está estudiando, sobre todo anatomía, tiene que valerse de todas las ayudas que pueda tener. Eso quiere decir que uno a veces hace algo que llaman como memotecnias, ¿sí? Y una memotecnia es relacionar algo del común con algo que está estudiando, ¿sí? En el tiempo en el que yo estudié, el médico que dictaba anatomía, entonces se le dio por decir así. Sí. Esa era la forma en que uno tenía que aprenderse los huesos del carpo, ¿sí? Ese pipí tan grande y ganchoso. Entonces, claro, a todo el mundo le causaba curiosidad, pero él tenía razón. Escafoides, piramidal, pisiforme, ¿sí? Y así sucesivamente uno se va aprendiendo los huesos en el orden que son, ¿sí? De una manera, entre comillas, un poco más fácil. Se los voy a dejar de tarea, los huesos del carpo, se los aprenden. Bueno, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo, bueno, ahorita, más adelante, de cómo se aprende uno algunas otras cosas relacionadas con memotecnias. Los huesos planos, entonces ya Yamil nos comentó que los huesos planos era, por ejemplo, el hueso del omóplato. Estos huesos son generalmente delgados, están compuestos por capas paralelas de tejido óseo compacto, separadas por una capa de tejido esponjoso. Fíjense que él tiene una cara anterior, una posterior, es un hueso plano como tal. Esas son sus características. El omóplato o escápula, también llamado escápula, son el mismo hueso y es el que tenemos nosotros en la parte posterior de los hombros. Escápula, omóplato, en algunos lados les llaman las paletas. Y los huesos irregulares, que son las vértebras. Las vértebras son esos huesos que van a formar nuestra columna, van desde arriba, desde el cráneo, hasta la parte final de la espalda y se agrupan en diferentes
o tienen más bien tres agrupaciones. La cervical, la dorsal y la lumbar. Y la sacra. La sacra, digamos que hace como parte de la lumbar. Voy a buscar unas imágenes. Voy a parar aquí un momentico y vamos a empezar con los huesos del cráneo. Bien, aquí estamos entonces en los huesos del cráneo. Fíjense que los huesos del cráneo, lo único que los une, o las uniones entre ellos, se llaman suturas. Las suturas craneales son las uniones entre un hueso y otro. ¿Cuáles son los huesos del cráneo? Entonces, el de la parte anterior, que se llama el hueso occipital. tal, no, frontal. Ah, el frontal, perdón. Frontal. Y fíjense que el hueso frontal realmente es bien importante, bien amplio, ocupa una buena porción de la cabeza y parte de la cara. Tenemos los dos huesos parietales, uno a cada lado, derecho e izquierdo, son los huesos parietales. Vamos a tener en la parte de atrás el hueso occipital, hacia las sienes, como dijo Yamit, los temporales y parte de los huesos esfenoidales acá. Estos son los huesos del cráneo, no son otros. Ya en la cara vamos a tener los huesos malares, ¿sí? El maxilar superior, el maxilar inferior, los huesos propios de la nariz y el búmer, los cornetes, ¿sí? El arco cigomático que forma la cavidad orbitaria junto con el hueso frontal, y así sucesivamente. Estos huesos van a ir formando estructuras importantes de la anatomía de la cabeza. Profe, una pregunta. Cuando dicen que uno recibe un golpe en la sien, porque puede ser mortal? Un golpe en la sien, ¿por qué puede ser mortal? Digamos que cualquier golpe en la cabeza es complicado, ¿sí? El hecho de que digan que en la sien es más susceptible en cuanto a la gravedad, pues no es tan cierto, ¿sí? La estructura del cráneo, como lo dijimos ahorita, está hecho para proteger nuestro cerebro, ¿sí? Hay unas partes más vulnerables que otras, pero los golpes en la sien, en la frente, en el occipital, dependiendo de la fuerza y la consistencia del golpe, puede llegar a ser mortal, cualquier golpe, porque nos va a generar una hemorragia y esa hemorragia nos va a generar una presión en el cerebro y eso nos va a generar un daño en todo lo que tiene que ver con los sistemas de mando del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que sufra un trauma en la columna cervical, en el cuello. Ustedes han escuchado decir que se desnucó, ¿cierto? Se desnucó quiere decir que se le rompió la médula espinal a nivel de la columna cervical y ahí es donde quedan los centros de regulación del corazón y de los pulmones. Entonces, inmediatamente el paciente hace un paro cardiorrespiratorio. Recuerden que nuestro corazón funciona, es un músculo involuntario, ¿sí? Lo dijimos cuando hablamos de tejidos. El músculo cardíaco nosotros no lo manejamos, él se maneja solito y está regulado por unas estructuras en la columna cervical y esas estructuras hacen que ahí queden esos puntos de regulación. ¿Listo? En el caso del tórax, vamos aquí a estas imágenes de internet. Fíjense lo que les mostraba o les comentaba de los cartílagos. Están representados aquí con azul. Sí los logran identificar bien, ¿cierto? Sí, pero... Todo lo demás es hueso.
Todo lo demás corresponde a hueso. En esos cartílagos fue que dijimos que podíamos hacer los golpes, las incisiones y las suturas para poder hacer abordajes quirúrgicos en el corazón. Bien, ¿cuántas costillas tenemos nosotros? 24. 24, 12 de cada lado, ¿cierto? Hay unas que se llaman costillas falsas, que son las que no articulan con nada, que son estas últimas de acá. Pero todas las demás van a terminar en este cartílago. Por detrás, ¿de dónde salen las costillas? De la De la columna. columna vertebral. Exactamente. Como son 12 costillas, entonces, ¿cómo se llaman las vértebras que tienen articulación con las costillas? ¿Quién me dice? ¿Ni idea? Torácicas. Torácicas. Son torácicas porque hacen parte del tórax, pero también reciben otro nombre. Se llaman dorsales. Las vértebras dorsales son las vértebras que están relacionadas con las costillas. Dorsales o torácicas. ¿Y cuántas son? Las mismas costillas que tenemos, o sea, 12 vértebras torácicas o dorsales. ¿De acuerdo? Busquemos ya que estamos aquí. Profe, tengo una pregunta, una dudita. Lo que pasa es que yo tengo un primo que le metieron una piedra aquí, o sea, le dieron un piedrazo y le partieron todo el hueso de aquí. Pero el cirujano le dijo que ese hueso no se podía pegar y a él le metieron una cosa ahí, le metieron algo ahí. Pero el cirujano le dijo que ese hueso no se podía pegar. Entonces ahorita que usted estaba hablando de eso, me llamó mucho la atención eso, porque ese hueso no se puede pegar. Ah, porque es que en el caso de los huesos del cráneo, no hay capacidad de que el hueso crezca y se busque con el otro, a diferencia de los huesos largos de las extremidades. Entonces ahí lo que les colocan es una especie de implante o de platina o algo similar que haga las veces de hueso. ¿Sí? Eso es lo que muy seguramente pudo haber pasado. Aquí estamos en la imagen de la columna, ¿cierto? Bien. Sí, profe. La columna se divide entonces en 5 partes. La primera parte es la columna cervical. ¿Por qué se llama cervical? Porque está en el cuello. Ustedes siempre que hablen de cuello van a hablar de cervix. Cervix es igual a cuello. ¿Dónde más tenemos cervix? Las mujeres tienen cervix en el útero o el cuello uterino, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de cuello, hablamos de cervix o cervicales. Cervicales, ¿cuántas son? 7 vértebras cervicales. 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, que son las que salen de las que salen o parten las articulaciones de las costillas. Luego vienen 5 vértebras lumbares, que son en la parte baja de la cintura. Luego viene la fusión de esos huesos, que ya es un hueso fusionado que se llama el sacro. Y por último, el huesito de la risa, que es el coxis. ¿Cierto? Entonces tenemos 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, el sacro y el coxis, que es la parte más distal de la columna. ¿Cuál es la diferencia? Señor. ¿Por qué llamo al coxis el huesito de la guisa?
Ah, porque digamos que es el huesito que la gente se golpea cuando cae sentada, que van corriendo, se resbalan y caen sentados. Y al golpearse en ese hueso, en vez de llorar del dolor, empiezan es a reír. Tal vez por el mecanismo del trauma, porque cuando la gente cae así de esa forma, pues todo el mundo se burla o algo similar. Por eso lo han llamado el hueso de la risa, porque la gente se golpea ahí y en vez de quejarse de dolor, pues terminan riendo y pues uno no sabe por qué. Bueno, y es muy doloroso realmente, ese golpe en ese huesito. Y es muy fácil de lesionar también. Entonces, en el caso de la columna, ya vimos el tórax, ¿no? En el caso de la columna, esto es lo que nos tenemos que aprender. ¿Cuántas vértebras cervicales? 7. ¿Cuántas dorsales? 12. ¿Cuántas lumbares? 5. ¿Cuántas sacras? 1. Que están fusionadas. Aquí hay varias, pero están fusionadas. Y el coxis, que es el último hueso de la columna. ¿Por qué es tan importante la columna? Porque a través de ella baja el sistema nervioso central, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Quién me recuerda cómo se llama la parte del sistema nervioso que baja a lo largo de la columna? La médula, ¿no? Central. La médula espinal, muy bien. La médula espinal. Bueno, vamos a devolvernos. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Lo que pasa es que ayer estudiando lo de los tejidos, estaba estudiando el tejido óseo Sí. y ¿qué pasa con los tejidos, con ese tejido cuando hay presencia de cáncer en el hueso? Bueno, el cáncer en cualquier tejido o en cualquier célula es una célula que simplemente cambió su forma, ¿sí? Espérame un segundito. Papi, por favor, bájale un momento. Bien. Una célula de cualquier parte del cuerpo que cambie su forma, a eso se le llama una mutación, ¿cierto? Mutar quiere decir cambiar, ¿sí? Entonces, hay células que cambian y mutan, y al mutar se empiezan a reproducir, y a reproducir en células malas. O sea, si una célula que en principio es buena, hizo su mutación, se volvió mala, pero tiene capacidad de reproducir células iguales a ella, o sea, células malas, forman un cáncer. Esa es la definición de cáncer aquí y en todos los lados. Pero estamos hablando de células de hueso, podemos hablar de células de músculo, podemos hablar de células del hígado, podemos hablar de células de estómago, podemos hablar de células de piel. En cualquier célula del cuerpo se puede dar un cáncer. Por eso el cáncer ataca a cualquier parte del cuerpo. En el caso del hueso, pues tenemos el osteocito. El osteocito es la célula ósea que estudiamos nosotros. O sea, aquí en nuestros huesos hay células óseas y se llaman osteocitos. Cuando un osteocito muta y esa mutación tiene la capacidad de multiplicarse, pues va a formar células malignas y se llaman osteosarcomas generalmente, o sarcomas. Los osteosarcomas son esas malformaciones de células que mutaron, que en principio eran normales, pero que hicieron una mutación y se multiplicaron. Eso es lo que pasa en el tejido del hueso. Pero puede pasar en el tejido muscular. Hay cáncer de músculo, hay cáncer de otros tipos de tejidos. ¿Listo? Vale, gracias. Bien. En el caso del hombro, ya hablando de otra articulación, hablamos de la clavícula, que es ese hueso que
dijimos que era el que más se fracturaba, ¿recuerdan? ¿Dónde está la clavícula? Aquí, mírenla. Aquí en el hombro. La clavícula, el omóplato o escápula y el húmero van a formar la articulación del hombro. ¿Sí? Unidos entre sí, estos tres son los que forman la articulación del hombro. Entonces, la clavícula es un hueso largo. No es un hueso plano ni es un hueso corto. Es un hueso largo. Y por ser un hueso largo, ¿qué partes va a tener? ¿Quién me dice las partes de un hueso largo? En el caso de la clavícula. Epífisis, diáfisis. La diáfisis, que es el cuerpo, y las epífisis, que son los La extremos. unión. Eso. Ah, la unión es la metáfisis. La metáfisis es la unión de la epífisis con la diáfisis. Sí. Aquí tenemos dos epífisis. ¿Cómo se llamarían? Les voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos la epífisis, ¿recuerdan? Porque está pegada al tronco. Y aquí tenemos la epífisis distal. En el caso de la escápula, ¿cómo se le llamaría a esta epífisis y a esta epífisis, teniendo como referencia los planos corporales que vimos ayer? ¿También serán distal y proximal? Sí, profe. No. ¿No? Lateral y... ¿Profe, no será medial? Medial y lateral, los dos tienen razón. La epífisis medial es esta y la epífisis lateral es esta. También se puede llamar epífisis interna o epífisis externa, más fácil, ¿cierto? Pero no es proximal ni distal porque ya, no es, ya está dentro del tronco. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿O ya se perdieron? No, profe, está claro. Bien. La pelvis. Bueno, vamos a abrir este más bien. Fíjense que la pelvis es la unión de varios huesos. Aquí tenemos el hueso ilíaco, que es este de acá, que es uno derecho y uno izquierdo. Él se va a articular con el sacro. El sacro es el último hueso de la columna que tenemos en la parte baja, ¿recuerdan? Y el coxis, que es el huesito de la risa. Ellos van a formar la cavidad pélvica. ¿Cómo se va a llamar a la unión entre el sacro y el ilíaco? Pues la articulación, la unión de dos huesos se llama articulación, recuerden. La articulación sacro-ilíaca, porque une el hueso sacro con el hueso ilíaco. Estos dos ilíacos se unen aquí en la mitad, en una estructura que se llama la sínfisis púbica. Sínfisis púbica es la unión entre estos dos huesos. Aquí hay un cartílago pequeñito que hace que se unan estas dos partes de la cadera. Esta es la parte anterior del pubis que nosotros nos podemos tocar también con los dedos y saber que es un hueso compacto. Entra la articulación del fémur. Se llama la articulación coxofemoral. ¿Sí? Porque aquí está el coxis, la cabeza del fémur que articula con el ilíaco. El pubis, el isquio, bueno. Esta es la articulación o la cavidad pélvica. En los miembros superiores e inferiores, rápidamente, vamos a tener entonces nuestra articulación del hombro, el brazo que es el hueso del que, ¿cómo se llama este hueso del brazo? El húmero. El húmero. Luego la articulación del codo, que es la unión del húmero con estos dos huesos, que ¿cómo se llaman? Cúbito y radio. Cúbito por este lado, radio, que es el más grande y que es el que continúa con el dedo pulgar. Los huesos del carpo y los huesos de la mano. En los huesos de la mano tenemos los huesos del carpo, los del metacarpo y las falanges.
¿Cómo se llaman las falanges? ¿Quién me puede decir? Son 3. Falange distal, proximal y medial. Muy bien. En algunos libros les decían falange, falangina y falangeta. Digamos que todavía se acepta esa definición de falange, falangina y falangeta. Pero lo técnico es decir distal, media y proximal. La más externa pues va a ser la falange distal. La de la mitad pues obviamente va a ser la falange media. Y la que está más pegada a los huesos del metacarpo se llaman las falanges proximales. Entonces fíjense que esa parte de los planos anatómicos sirven para identificar, en este caso, falange distal, media y proximal. Luego vienen estos huesos largos que son los metacarpianos. También son susceptibles de que se puedan fracturar, se lesionan muy frecuentemente cuando uno golpea algo de mala manera, se puede fracturar alguno de estos huesos. Bien, y en las extremidades inferiores pues la cosa no es tan diferente. Prácticamente entonces tenemos lo mismo, el hueso del fémur, la tibia y el peroné, los huesos, en este caso ya no se llaman carpos, sino tarso, metatarso y dedos. Y en los dedos va a ser lo mismo, falange proximal, media y distal. Falange proximal, media y distal. Busquemos aquí. Aquí está. La tibia, el peroné, el fémur, los huesos del pie, que es tarso, metatarso, y las falanges. Bien, ¿qué hora es, muchachos? 45. Bueno, vamos a volver aquí a la otra parte. Esta presentación la voy a subir a la plataforma, porque aquí vamos a tener entonces, dentro del estudio de los huesos, fíjense en el cráneo, las suturas, es la unión entre las partes del cráneo, frontal, los dos parietales, y aquí tenemos los temporales y los esfenoidales. Y aquí atrás, el occipital. Estas suturas van a recibir el nombre de las mismas superficies que están uniendo. Por ejemplo, si esta es la región frontal o el hueso frontal y este es el parietal, pues esta sutura se va a llamar frontoparietal. Sutura frontoparietal. ¿Sí? Sutura temporoparietal, porque une el temporal con el parietal. La única que no recibe este nombre es la de aquí atrás, la que une el occipital con los parietales. Esa se llama sutura lambdoidea, pero bueno, ese está aquí. En el niño tenemos las fontanelas, que son esos espacios que le van a dar la capacidad al cráneo de crecer y de aumentar su tamaño. La columna que ya la vimos, la cervical en su cara lateral y en su cara posterior, la torácica, que son 12, es donde van a partir los arcos costales a cada lado, los que van a formar la reja costal, y la lumbar, que son estas 5, 1, 2, 3, 4 y 5 vértebras, son las más grandes, tienen, digamos que una función de soporte del cuerpo, son susceptibles también de dolor, de hernias. Estas son las que se hernian cuando hacemos malas fuerzas, nos salen hernias en los discos, una hernia discal es muy dolorosa, por eso hay que cuidarlas. El sacrocoxis, que es esta última parte de la columna, ¿sí? El tórax, que ya, como les dije, tiene su región de cartílagos y su región de huesos. Aquí está el esqueleto completo de la parte
del tórax, donde tenemos la clavícula con su epífisis interna o medial o externa o lateral, con su diáfisis, los cartílagos de las costillas como tal, la escápula o el omóplato, formando la articulación del hombro, ¿sí? Y fíjense, estas vértebras ya cuando no tienen costillas, ya son lumbares, de aquí para arriba son dorsales. ¿Cómo se enumeran? Pues igual, del 1 en adelante. ¿Sí? Esta, como es la última que tiene costillas, va a ser la vértebra número 12, torácica 12 o T12, T11, T10, T9 y así sucesivamente. Profe, una pregunta. Hablando pues de la columna, cuando dicen que se corre un disco, ¿cómo es? Pues, ¿se sale así o no sé? Sí, te explico. Resulta que estos huesos son huesos y son compactos, ¿cierto? Entonces, lo que sucede, voy a explicar. Entre hueso y hueso hay una parte esponjosa. Te la voy a pintar aquí con rojo. Como es esponjosa, quiere decir que está aquí. Y esa parte esponjosa es la que le va a dar la amortiguación a esa unión entre esos dos huesos. Esa parte esponjosa se llama el disco vertebral. ¿Listo? Si un hueso se va sobre el otro, si lo espicha, ¿qué pasa con esa parte esponjosa? Pues que se sale, como si estuviéramos espichando gelatina. Se sale de sus límites. Y esta parte que se salió se llama una hernia discal, porque ya no sigue la línea donde debe estar ubicado, sino que se sale de su cavidad o su espacio. ¿Viste? ¿Quedó claro? Eso es una hernia discal, cuando ese disco que debe estar ocupando ese espacio entre hueso y hueso, porque este hueso se vino sobre este por una mala fuerza, pues hizo que esto se espichara y se saliera ese disco. Eso es una hernia discal. ¿Listo? Y eso es lo que tienen que entrar a corregir los cirujanos. ¿Quedó claro? Bueno. Otra pregunta. Pues dicen que a veces es bueno y a veces malo que cuando uno hace así le traquean la espalda. Pues, ¿es eso contra algún problema o qué? Porque es malo. No, realmente no. Hay personas que son más crujientes que otras, pero pues eso no quiere decir que eso sea realmente un problema. Uno no debe realizar esas prácticas, ¿sí? De estarse sacando las yucas, como dicen, ni siquiera de las manos ni de los puños, porque pues en algo está afectando la normalidad de sus articulaciones, ¿sí? Pero muchas veces los espasmos musculares sí se relacionan con problemas de la columna. Entonces a veces es un tipo de terapia, pero que se debe hacer por parte de un especialista, un fisioterapeuta o un quiropráctico. Vamos a detener aquí la grabación.